espíritu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Estimados alumnos, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Albert Néstor Álvarez Quispe. Bienvenidos a este mundo apasionante de la criminalística. Yo voy a ser su docente en los cursos de grafotecnia y documentoscopía forense. Hablarles de grafotecnia es pues hablar de un mundo de fraudes, un mundo de documentos donde no sabemos si son auténticos o son falsificados, no sabemos si los textos son auténticos o son falsificados, si los números nos han agregado un número o no. No sabemos si el receptor, los papeles, los sellos, las tintas, las impresiones dactilares y todos aquellos elementos que contienen un documento son adulterados o falsificados, por ejemplo. Nosotros en grafotecnia tenemos las metodologías especializadas, las técnicas más actualizadas y docentes de alto nivel que les van a permitir a ustedes asumir todos los conocimientos y poder evidenciar el fraude en cualquier tipo de documento. Hablar de grafotecnia, pues, como les comentaba, es hablar pues de falsificación, básicamente, ¿no? Es una ciencia eminentemente comparativa, pero que necesita documentos de cotejo muy indispensables, muy adecuados para poder desarrollar este cotejo ineludible. Debemos de conocer de que la grafotecnia, por ejemplo, mantiene pues métodos y modalidades de fraude. Dentro de los métodos que vamos a analizar, tenemos la autofalsificación, ¿no? Cuando una persona autofalsifica su propia firma, su propio escrito, su propio número, y después lo niega. Tenemos la falsificación sin imitación, que no tenemos un patrón, simplemente firma sin saber cuál es el modelo de esta persona, pero ya existe una firma a nombre de otra persona. La falsificación con imitación significa de que ustedes dejan un documento ya firmado, formal, y ven su firma y tratan de duplicarla. Entonces, esos intentos de falsificación son los que se van a poder detectar y nosotros les vamos a enseñar a detectar. Eso se enseña, por ejemplo, en grafotecnia. Y algunos otros casos especiales, por ejemplo, firmas ficticias que no existen, ¿no? Para esto debemos de conocer también que en la mayor parte de casos sabemos que para que un documento tenga la validez legal necesita que sea firmado, ¿ya? O ponerle una fecha, y para esto utilizamos bolígrafos. Es a partir de un bolígrafo que también podemos detectar el fraude.
porque los bolígrafos tienen errores, llamémoslo así, de fabricación o de uso. Cuando a uno se le cae un bolígrafo al piso, ya deja una marca en esa bolilla. Es una marca especial. Y cuando un bolígrafo viene con defectos de fábrica, también deja una marca especial. ¿Se puede identificar el bolígrafo de una persona X? Sí, se puede identificar. ¿Se puede identificar cuántos bolígrafos distintos han intervenido en un documento? Sí, se puede identificar. Se puede identificar muchas cosas, pero para esto necesitamos documentos evidentemente auténticos con otros documentos de comparación que nos sirvan para hacerlo. Entonces, este tipo de elemento escritor son susceptibles de ser analizados y comparados e identificados a partir de los procedimientos. Por ejemplo, tenemos aquí un bolígrafo que está debajo de un impreso, una impresión láser, por ejemplo, del número 1500. Entonces, aquí el falsificador lo que ha hecho es colocar el monto encima de una firma o al final de una firma. Pero lo que no contaba es que los peritos especializados en grafotecnia tienen la capacidad de poder identificar si este monto o la fecha está sobre la firma. Y si está sobre la firma, entonces significa que el documento estaba firmado en blanco y la firma estaba primero. Pero cuando la firma o parte de una firma choca o está encima de un texto de la fecha o el monto, significaría de que el señor sí sabía lo que firmaba. Estas dos grandes diferencias son importantes en un documento. Para eso también existen metodologías y técnicas especiales de identificación que también se les va a enseñar, entre otras muchas técnicas que son útiles para poder identificar el fraude en documentos. Bueno, la grafotecnia tiene varias partes en lo que se refiere a documentos propiamente dichos. Tenemos todo tipo de receptores, cartón, papeles A4, papeles blancos, de colores, tenemos plastificados, tenemos hojas, todos los tipos de hojas de 70, 80, 90 gramos, A3. Tenemos los tipos de firma con todo tipo de bolígrafos, firmas pequeñas, grandes, medianas. Tenemos y el fraude en el tiempo también es susceptible de ser analizado. ¿Qué es un fraude en el tiempo? Por ejemplo, fraude en el tiempo es cuando tú consignas una fecha, 15 de agosto del 2005, un contrato, 15 de agosto del 2005, cuando en realidad lo has firmado el 15 de agosto del 2022. Entonces, ¿se puede detectar eso? ¿Cómo se hace? Existen técnicas también que sí permite detectar ese tipo de fraude. Entonces, miren la importancia es gravitante conocer la ciencia grafotécnica que va a poder evidenciar el fraude en documentos y fraude en el tiempo específicamente. También tenemos la capacidad y la cualidad que deben tener los documentos para ser comparados. Tenemos en este caso, como ven en la PPT, los documentos que son dubitados o dudosos y los documentos que son de cotejo. Entonces necesitamos documentos de cotejo que sean originales, auténticos, equicircunstanciales, coetáneos, etcétera, que nos permitan definir efectivamente si la firma, por ejemplo, le corresponde o no al puño gráfico de una persona que firme, en este caso, un título o valor, que sea más o menos de la misma fecha, o sea, coetáneos. Y solo así vamos a poder identificar el fraude con las características y peculiaridades que estos tienen. Aquí, por ejemplo, lo que están ustedes viendo es una persona que niega haber firmado o haber realizado otra firma. Eso se llama autoría de firma. Muchas personas hacen otro tipo de firmas para poder negar un préstamo de dinero, por ejemplo. Entonces te hacen otro dibujo o tú lo encuentras en la calle y tú le dices firma acá y te hace otra firma. Pero a veces se le escapa. Por ejemplo, como ustedes ven aquí, está en la rúbrica final que lo hizo lastimosamente idéntico a su rúbrica que él mismo poseía. Entonces a partir de ahí se puede identificar. Y se puede identificar a partir de otras características intrínsecas o internas que tiene la propia firma. En este caso vemos, por ejemplo, una falsificación con imitación servil. ¿Qué significa esto?
Ustedes ven la firma de la derecha, que es azul, es una firma original. Tiene una habilidad, la presión es rápida, es ordenada, artísticamente perfecta. En cambio, la cuestionada o la dudosa es la de la izquierda. Vemos mayor presión, mayor tremolosidad, inseguridad en su trazado, ¿no? Y algunas y otras características que lo hacen totalmente diferentes. Tiene muchas paradas, muchas retomas, que son características propias de firmas imitadas, porque lo tratan de hacer, digamos, a la perfección en cuanto a la forma, pero son los rasgos los que son diferentes. Entonces, como ustedes ven, en la curvatura, por ejemplo, se le escapa mucho y tiembla al momento de realizar la curva, mientras que el auténtico es totalmente diferente. Tiene una velocidad ya establecida y estandarizada por el propio titular. Entonces vemos, por ejemplo, en la letra T, que se extrapola hasta la parte base, pero la auténtica no lo tiene. Entonces son aspectos que se le escapa a veces al falsificador. Y eso lo vamos a detectar, obviamente. Aquí le presento un caso. Todo esto que enseñamos en grafotecnia y documentoscopía nos va a permitir a nosotros poder identificar, por ejemplo, el fraude en títulos valores. Sea usted juez, sea abogado, sea perito, sea cualquier profesión que tenga, nos va a permitirle a ustedes poder identificar fraudes en documentos, por ejemplo. Este cheque que ustedes ven acá ha sido cobrado dentro del Banco Continental por 112.947 soles. Ha sido pagado a Sonia Extremadoiro Miranda. Increíblemente fue cobrado porque el señor de Ventanilla no es ningún perito. Ustedes ven ahí un cheque correcto, pero sin embargo al estudio microscópico que se realizan, y ya vamos a conocer las enmiendas, los agregados que tienen este tipo de escritos y que obviamente son fraudulentos. Ya ha sido pagado ya. Entonces, como ustedes ven, ahí dice Sonia, ¿no? Vamos a analizar la palabra Sonia que dice. Miren, en Sonia ya tenemos una pequeña enmienda sobre la letra U. Entre la N y la I, entre la N y la A le han agregado la palabra I con su punto y aparentemente se lee Sonia. Eso se llama interpolación. Y en la letra T le han agregado trazos que también son enmiendas y aparentemente se lee como E. Entonces son adulteraciones que fácilmente van a ser identificados por las personas que estudian criminalística, en este caso grafotecnia y documentoscopía. Ustedes leen ahí Sonia Extremadoiro Miranda. Fácilmente, entonces con el mismo elemento, se han tratado de conseguir el mismo color y se han hecho pues este tipo de fraudes y que fácilmente ha sido, pagado por este banco, ¿no? Como ustedes ven ahí, la palabra original era SUNAT. ¿Qué quiere decir esto? De que este cheque fue encontrado, robado, algún funcionario de la SUNAT que ya estaba con ese monto, pero debería ser cobrado por la SUNAT. Sin embargo, lo han mal utilizado, han visto la mejor manera de cómo engañar y miren, le agregan las interpolaciones, las enmiendas y finalmente SUNAT se convierte en Sonia y le agregan Extremadoiro Miranda y obviamente con un DNI, quién sabe falso, proceden al cobro del cheque. Entonces acá vamos a notar que este es el cheque original y este es el cheque adulterado. El cheque en realidad no es un cheque falsificado, es un cheque adulterado, porque es un cheque original. Entonces miren el primero y miren el segundo. Para esto los alumnos realizan o siguen todos los mecanismos y procedimientos y la doctrina adecuada que les va a permitir establecer esta gran diferencia. Esta gran diferencia con donde se tratan de afianzar y les enseñamos cómo utilizar las luces forenses en cada caso.
Es a partir con luces forenses y la utilización de microscopios especializados o lupas manuales que también tiene el alumno, y a partir de ahí van a poder evidenciar este tipo de actos. No solamente eso, puede haber una impresión dactilar, también se les enseña dactiloscopía. También les enseñamos a comparar sellos, a discriminar bolígrafos, tintas, elementos receptores, lavados químicos, lavados físicos, etc. Entonces, vemos el tiempo, ¿ya? SUNAT, miren, ahí tienen todo el cambio realizado. No había nada y después rellenan el texto. En la escuela de posgrado eso es lo que enseñamos. Somos docentes especializados en cada materia que va a permitir que cada alumno mantenga ese nivel, un alto nivel necesario para que ustedes realicen la justicia de mejor manera. Muchas gracias.